Buenos días. Vamos a pasar a la palabra. Yo la he titulado De la exaltación a la crucifixión. Vamos a ir viendo, vamos a hablar del por qué a Jesús lo crucificaron, por qué la gente que, que antes de entrar a Jerusalén lo alababan, lo exaltaban. Pero vamos a ir viendo cómo después esa misma gente fue la que gritaba que lo crucificaran. Pero no antes de eso, también fueron los que prefirieron que soltaran a Barrabás, ¿verdad? Cuando Pilato les dijo que a quién querían que soltaran, entonces la gente gritaba que a Barrabás. Todos en general tenemos anhelos, tenemos metas y ponemos nuestra confianza en algo. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza y queremos que esto que nosotros, esos anhelos o esas metas se cumplan. Pero si estos no se realizan o no se hacen o no se logran como el ser humano piensa, normalmente habrá un cambio de actitud. La gente está comprobado médicamente que cuando la gente queda frustrada porque no se cumplen sus objetivos, entonces hay un cambio radical de actitud, de una cuestión pasiva a una cuestión agresiva, de una alegría a un desencanto, a un enojo. Hay reacciones diferentes, cada uno tiene una forma de ver las cosas, pero cuando la perspectiva cambia de la vida, por cuanto las cosas no se dan como lo planeamos, o nuestra confianza se viene abajo si los resultados no se dan como lo planeamos, entonces viene a haber frustraciones, ¿sí? Enojo, revanchas, ira, porque se vieron truncados nuestros anhelos y entonces eso al ser humano le causa impotencia y desesperanza. Sensación de falta de control sobre los acontecimientos, pierde la noción y deja de tener y de razonar lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque fueron frustrados sus planes y entonces hay una impotencia y hay formas de demostrar la impotencia. Hay, te digo, una falta de control en sus vidas sobre los acontecimientos. No sé si te ha pasado que dice, está fuera de mi alcance, está fuera de mis manos. ¿Por qué? Porque se salió fuera de control. Y entonces, cuando todas estas cosas o pasa esto en nuestra vida es porque todo lo tenemos planeado dentro de nosotros, pero no consideramos o dejamos de considerar a Dios en esos planes. Sometidos a Dios es la única garantía que tú tienes para que todo, aunque las cosas no te salgan favorablemente, tu confianza, como no está puesta en los resultados, sino en quién, en este caso en Jesús, entonces vamos a poder entender que tu estado de ánimo podrá de repente sentirte mal porque no se cumplió algo, porque no se logró un objetivo, pero jamás te va a llevar a una desesperanza. Los planes de Dios para la humanidad siempre han sido buenos, pensamientos de paz. ¿Para qué? Para que el hombre se haga lo correcto. Ahí en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios para el ser humano, que pueda conocerle y que pueda alcanzar la vida eterna. Porque sus pensamientos son de bien. ¿Sabes? Dios nunca ha tenido un pensamiento de mal para contigo. Todo lo contrario, solamente son pensamientos de paz. Y de acuerdo a esta palabra, Dios envió a su Hijo Jesús para que en Él pudiéramos tener paz. La paz verdadera, ¿cómo lo podemos obtener? Por medio de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Para que no nos perdamos, para que podamos alcanzar la vida eterna.
Por eso sus pensamientos. Imagínate qué los pensamientos de Dios son tan buenos para ti, que dio a su Hijo, que dio a su único Hijo por ti. Son pensamientos de paz, pensamientos de amor. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Sabemos que tú estás aquí. Te pedimos, Señor amado, que nos hables, Señor, que nos dejes entender esto que hoy queremos compartir, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablándole a cada uno, Señor. Padre, te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Entonces te decía, como Dios tenía buenos planes para el ser humano, entonces envió a su Hijo a morir. Juan 3:16, este versículo en todos los lugares lo saben, en todos los lugares lo pueden hablar. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate sus pensamientos de Dios tan buenos para contigo. Los pensamientos de Dios tan excelsos y de buenas intenciones para ti y para el mundo, que de tal manera amó Dios al mundo, de una manera tan especial que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjate, todo el amor. Este sí es un Dios de amor, pero también hemos entendido que Dios es fuego consumidor. Pero aquí podemos revelar ese amor tan grande y esa paciencia tan grande que Dios ha tenido en tu vida hasta el día de hoy. Porque Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, sino todo lo contrario. De una manera muy especial, mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no te pierdas eternamente. Ve cuán grande amor. El amor jamás conocido por los hombres. El amor más grande y que el mundo no ha querido conocer o reconocer. O que dicen conocer, pero no mora en sus corazones. Porque no solamente es de recitar Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, pero realmente ese amor hoy vive en tu vida, ese amor del Padre para contigo. Hoy tú puedes decir, Cristo mora en mí. Ese amor tan grande, jamás conocido. No vas a conocer otro amor tan grande como este. Que Dios se desprendió de su Hijo cuando te vio perdido, cuando me vio extraviado, cuando me vio sin esperanza y entonces dijo, voy a mandar a mi Hijo por rescate de muchos. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor de haberse desprendido de su Hijo! Pero el mundo no ha querido conocerle. El mundo no ha querido rendir su voluntad a Él. ¿Y por qué te digo esto? Porque en esta semana se celebra en casi todo el mundo la semana de Pascua o la llamada Semana Santa, ¿o no? Hoy hacen representaciones en muchos lugares. En muchos lugares se flagelan de una manera fuerte. Y entonces toda la gente, en casi todo el mundo, celebran esta semana. La gente conoce una tradición. Aquí en Ixtapalapa creo que son 200 años o ciento y tantos años de la tradición. Y en Taxco y en muchos lugares. Pero no se conoce verdaderamente aquel que nació, creció, murió y resucitó. Solamente conocemos algo, conocemos una tradición, conocemos tal vez alguna enseñanza familiar, pero no conocemos realmente aquel que nació, creció, murió y resucitó. La gente recuerda a un niño en diciembre, al niño Jesús, y lo adoran siempre como un bebé. Siempre, cada 24 lo arrullan al niño Dios, dice la gente, porque piensan que así se quedó Jesús. Y en esta semana, en estos días, celebran a alguien que se quedó colgado en la cruz. Y Jesús no se quedó colgado en la cruz.
Jesús resucitó al tercer día. Y entonces las personas adoran el madero. Imagínate, era el castigo más fuerte, era el castigo más duro para el peor de los delincuentes. Y entonces la gente adora la cruz, se la cuelga en el pecho con una cadena, la tiene en la recámara, en su cama, arriba de su cabecera, y adoran la cruz. Pero no adoran a aquel que nació, creció, murió y resucitó. Conocen únicamente eso, un pedazo de madera, un pedazo de plata, un pedazo de oro. Ese no es Jesús, ese no es Cristo. El Dios que nosotros conocemos, el Dios que alabamos, está sentado en la diestra del Padre con todo poder y con toda gloria, y está vivo. Cristo es un Dios vivo. Y entonces la gente piensa que Jesús es Él. Te subes al transporte público y tienen una cruz con alguien que dicen que es Jesús. Y entonces la gente no conoce ese amor tan grande que el Padre dio por el perdido. No lo conocen. La gente no entiende que veneran el instrumento en donde fue muerto el Señor Jesús. Imagina si lo hubieran matado con una lanza, ¿estarían adorando la lanza? Una espada. Es lo mismo. Es un instrumento solamente. Pero no conocen el significado real, que en esa cruz fue crucificado el Rey de Reyes. Él no hizo mal a las personas. Imagínate Dios contradiciéndose, porque si dice que de tal manera amó Dios al mundo, y cuando viene el Hijo, viene el amor tan grande que es Cristo, a hacerle daño a la gente, hubiera una contradicción. Por eso es que Jesús no hizo mal a nadie, Jesús no dañó a nadie, Jesús no ofendió a nadie. Él nunca lastimó a nadie. Y este amor tan grande que es Cristo se enfrentó a la muerte y la venció. Cristo enfrentó a la muerte y la venció. Te decía, no se quedó colgado en la cruz. Una vez que es bajado de la cruz, fue puesto en una cueva y resucitó al tercer día. Si Jesús no hubiera eso, imagínate un Dios tan limitado, un Dios que ese amor tan grande que envió y que tiene para el ser humano, se quedó en una cueva, se quedó en una tumba, pero no fue así. Ese amor tan grande vino a la tierra, enfrentó a la muerte y la venció. Hechos 2:24, Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, al cual Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. No podía ser retenido. Cristo venció la muerte. Era imposible que la muerte lo pudiera retener. Era imposible. Dios lo levantó para que hoy la gente conozca al Dios vivo y verdadero. Pero vamos un poco atrás. ¿Cómo fue el tiempo en que esto sucedió? Porque hay un tiempo, hay un contexto. ¿Cómo fue esto? Palestina en el primer siglo, donde el Imperio Romano dominaba al pueblo judío, y entonces se genera un clima de tensión, un clima de resentimiento por parte del pueblo de Israel, porque ellos esperaban con ansias, ellos tenían puesta su mirada en algo, la llegada del Mesías profetizado. Ellos estaban esperando eso.
Un Mesías que los viniera y los liberara del yugo romano, ya que en esos tiempos los judíos vivían sometidos. Había dos razones por las cuales este pueblo vivía de esa manera. Primero, la ocupación política y económica de Roma sobre el pueblo de Israel. Judea era una provincia del Imperio Romano. Esto significaba vivir bajo un dominio extranjero, lo cual pues era muy grave, lo cual siempre pues obviamente aumentaba la tensión en todo el pueblo de Israel. Y entonces, como ellos ocupaban políticamente esto, había también la economía, les repercutía, y entonces esto implicaba el pago de muchos impuestos a Roma. La presencia militar, la falta de libertad política. Muchos judíos esperaban un Mesías libertador, un Mesías que derrotara a los romanos. El segundo punto, pues obviamente había unas fracciones o la religión estaba fragmentada y solamente su confianza estaba puesto en la pureza ritual. ¿Sí? Y no había en ese punto, en ese tiempo, en el siglo I, pues no había una visión del judaísmo, sino había diversas visiones que estaban, o sectas, o grupos, fariseos, saduceos, esenios, celotes. Y entonces ellos debatían sobre sobre la correcta interpretación de la ley, de la Torá. Y entonces ellos su confianza, todo esto, como no había una sola visión, ¿sí? La pureza espiritual, ellos buscaban en la ley solamente. Cómo interactuar con el dominio romano y cómo enfrentar y cómo cumplir estrictamente la ley ante un entorno que estaba cambiando día a día y que día a día se hacía más fuerte contra ellos. Y entonces todos estos aspectos generaban un clima de tensión interna y externa también, en donde la identidad judía se defendía a través solamente de la observación de la ley. No estaba la gracia, no había venido todavía, Jesús no había muerto en la cruz. Y entonces solamente querían observar la ley, buscar la pureza ritual y la esperanza mesiánica. Y entonces empiezan, en esa búsqueda también se daban permisos, hacían cosas incorrectas. El uso equivocado que le daban al templo de Dios, la habían convertido en un mercado, el cambio de divisas o monedas, la venta de animales a costa de los peregrinos que se daban cita en el templo para cumplir con sus obligaciones religiosas. Y en este tiempo tan convulsionado hace su aparición Jesús de Nazaret. Hace su aparición Jesús de Nazaret. Pero no llega solo, lo acompañaban sus discípulos, hombres comunes y corrientes, pescadores, recaudadores de impuestos. Ninguno ostentaba ningún título, no eran maestros de la ley, no tenían influencias políticas, no tenían posesiones ni riquezas, no tenían estatus superiores a alguien más, pero mira, carentes de todo esto, sin embargo, habían conocido algo más grande, más extraordinario, al Mesías, a Jesús. Y entonces ellos pudieron experimentar la fe genuina en Él. Ya no la observancia solamente de la ley, sino aquel que iba a dar su vida por ellos. Tuvieron el privilegio de caminar con Jesús, que ni reyes ni maestros en la ley tuvieron, sino gente del vulgo. Caminaron los 3 años y medio que duró el ministerio de Jesús en la tierra. Imagínate, pero dentro de esos 12 discípulos que entraron con Jesús a Jerusalén, había uno, Judas. Y ahorita vamos a ir viendo. Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Betania no estaba dentro de los muros de Jerusalén. Betania era un pequeño y tranquilo pueblo, si lo podemos decir así, o un suburbio que estaba situado a la ladera oriental del Monte de los Olivos,
más o menos a 3 kilómetros, 15 estadios de Jerusalén. Y entonces el lugar actuaba como un lugar en donde Jesús, sus seguidores, sus discípulos, estaban alejados de todo el bullicio que era Jerusalén, ¿verdad? Esto estaba al borde del desierto de Judea. Aquí mismo pasa otro acontecimiento. En Betania entra una mujer con un perfume de nardo de mucho precio. Un perfume caro, su costo era alto, porque era traído de lejanas tierras y su producción era muy cara. Por eso es que cuando la gente, los que estaban ahí con Jesús, ¿verdad?, empezaron a murmurar de esta mujer. Pero bueno, era caro, era traído de tierras lejanas, era muy laboriosa su fabricación y muy costosa. ¿Y por qué la Escritura registra este hecho? ¿Por qué la Escritura nos da tantos detalles de cosas, verdad? Que a lo mejor nosotros cuando las leemos las podemos pasar por alto. Pero aquí dice que esta mujer derramó este perfume en Jesús. Y el registro quedó aquí en la Escritura. Y es que esta mujer entendió algo, que ninguna cosa, por muy cara, era suficiente para ungir al Señor de señores. Que no importaba el precio, que no importaba qué tan caro fuera. Esta mujer no escatimó en darle a Jesús lo que él se merecía. Por eso decían que ese perfume valía más de 300 denarios. Esta suma representaba una cantidad considerable, más o menos equivalía al pago de casi un año de trabajo de un jornalero. Era una fortuna. Por eso se quedaron sorprendidos. Decían, ¿cómo? Mejor no hubiera sido dárselo a los pobres. Esta mujer no lo escatimó, no dudó. ¿Se lo doy o no se lo doy? Es muy caro. A lo mejor nada más le pongo unas gotitas, es suficiente. No, esta mujer simplemente lo derramó en Jesús. Marcos 14, 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso, de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podrás hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. Él estaba ya diciendo que iba a ser muerto. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ello. Vemos que hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué ese desperdicio de perfume? Mejor lo hubiéramos vendido y hubiéramos podido ayudar a mucha gente. A primera vista, pues parecería una reacción muy piadosa, ¿verdad? Pues, ¿por qué no lo vendimos mejor? Hubiéramos hecho tantas cosas con esos 300 denarios. Entonces, parecía muy piadosa. Pero realmente ellos estaban murmurando de la mujer, realmente estaban murmurando de ella. Por el amor a Jesús, esta mujer no se limitó. Pero el día de hoy las personas se conforman en darle a Dios solamente el día domingo. Si voy a las reuniones, es que si doy toda mi vida, no creo, porque no pienso que sea para tanto. A Dios, ¿qué le va a costar, conociendo mi corazón, que le dé un poquito de mi tiempo? 2 horas, Jesús, es suficiente. ¿Por qué me pides más? Esta mujer no escatimó, derramó todo el perfume.
Las personas, digo, solamente piensan acudir, escuchar y es suficiente para Cristo. A lo mejor ya entre semana dicen, ya no leo, no oro, aunque digan ahí, pues yo le di a Dios mi tiempo, 2 horas, ¿a poco no es mucho? En 2 horas pude haber hecho esto, pude haber hecho tantas cosas, así como aquellos que decían, si le hubiéramos dado a los pobres. Y así la persona hoy piensa, si yo le doy esto, es suficiente para Dios. Jesús no pide menos. Jesús no pide menos en tu vida. O estamos con Dios o estamos en el mundo. Si tú en el día de hoy solamente te has conformado con ofrecerle a Dios algo, pero no todo, honestamente no lo vas a encontrar. Ahora, no era el dinero de la mujer, no era lo costoso, era su corazón. No era el perfume, era el reconocimiento a Cristo al ser ungido, porque iba a prepararlo para la muerte, para cuando fuera sepultado. Esta mujer no le dio el perfume, le dio su vida, a su corazón. Puso todo antes que sus propios intereses. Por ejemplo, hoy vemos por qué la gente falta a una reunión. Porque está primero sus vacaciones, la familia, su diversión. ¿Y a Cristo? Si me da tiempo, voy. No que esté mal que vayas con tu familia, pero un día, domingo, 2 horas. Y lo podemos ver. Entonces no era el dinero, no era el perfume, era el reconocimiento de esta mujer hacia Dios. Y si no fuera por eso, ¿por qué Jesús les dijo que no la molestaran? Dijo, no la molesten. Ella ha hecho algo que nadie había hecho. Una obra espléndida, maravillosa. Darle el honor, el reconocimiento al Mesías, a Cristo Jesús. Entonces ella realizó un acto de adoración extrema, amor incondicional y gratitud. El romper un frasco de alabastro con perfume muy costoso de nardo puro sobre él. Poco antes de su crucifixión, hizo esta mujer esto. Fue una acción que simbolizó la entrega total. Esta mujer dio todo. Tal vez invirtió muchas cosas y empeñó tal vez y se endrogó, pidió prestado. ¿Qué nos simboliza esto? La entrega total. Valoró a Jesús por encima de cualquier posesión material, a pesar de las críticas de los discípulos. Jesús le sigue diciendo, pobres siempre habrá, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Qué podemos entender? Que la gente le gusta ser vistos por los demás. Se conforman con hacer cosas, cumplir rituales, ir al Cerro de la Estrella, ir a Taxco, a todos esos lugares en donde se hace la representación de Jesús. Pero realmente es por ellos mismos. En estos días, en esa representación hubo un pleito en donde policías, vendedores o la gente que estaba ahí. Y yo me preguntaba, ¿le estarán dando la honra a Dios? No. O sea, la gente lo hace para sí mismo. La gente todo lo que hace, incluso buscar a Dios, lo hace para sí mismo, para sentirse bien. Pudiera parecer muy piadoso, pero realmente lo hacen por ellos mismos. Les dan lo que les sobra, tiempo, se lo escatiman a Dios, ir a las reuniones, no tengo tiempo, servir, no puedo servir. El que es cristiano tiene a Cristo en primer lugar y lo primero que tiene en mente siempre es servir a Cristo. No puedo. Solo les da lo que les queda.
Por eso es que no se registra nada en el cielo de estas personas. Cuando de esta mujer, a más de 2000 años, todavía tú puedes leer lo que ella hizo. Pero cuando la gente no le da a Dios su vida, todo, por eso no hay registro. El día que sea el juicio, su nombre no estará escrito en el libro de la vida. No había ningún registro, no había nada. Sí, hice muchas cosas. No estás aquí. ¿Por qué? Porque le dieron lo que le sobraba. Sí, parecía que tenían apariencia de piedad y muy buenos, pero le daban a Dios poquito. Que se conforme. Por eso no hay registro. No hay nada registrado en el cielo. Cuando se abra el libro de la vida, tu nombre no está ahí. Mucho menos el registro de lo que tú hiciste en la tierra, no por ti, sino por Cristo Jesús. Pero tampoco se registra nada en la tierra de los que actúan así o viven así. Dice Jesús que en todo el mundo se iba a contar lo que esta mujer había hecho para memoria de ella. Jesús conoce los corazones y las intenciones. Sabía que no lo había hecho por un reconocimiento público. No lo hizo por eso. Vean, todo lo que hice, todo lo que hago, soy muy bueno, soy muy buena. Jesús, que conoce todo, sabía que no lo había hecho. Por eso le exaltó a esa mujer, conociendo su corazón. Sabía que ella no lo había hecho por eso. Jesús fue el que la exaltó, no fueron los hombres. Y este hecho sigue resonando, te digo, después de 2000 años. Pero mientras esto ocurría, mientras esta mujer hacía esto, los escribas y los fariseos, ahí en lo oculto estaban pensando, estaban tramando cómo prender a Jesús. Mientras aquella escena se estaba dando, por este lado ya estaban aquellos escribas y fariseos en lo oculto, en lo oscurito. Estaban ellos maquinando cómo prender a Jesús. A 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. ¿Pero por qué lo hacían así? Bueno, la Biblia dice que lo estaban haciendo en lo oscurito, en lo quietecito, para no causar algún alboroto, porque tenían miedo del pueblo. Yo me sorprendo por qué la Biblia nos da tantos detalles. ¿Sabes por qué? Es que nos deja ver algo, la forma de cómo actúa el corazón malo. Cuando hay un corazón malo, se cuida de los hombres y no de Dios. Ellos en lo oscuro pensando que jamás se iba a saber. Y se cuidaban del pueblo, no, y querían hacer alboroto para que no empezara una revuelta ahí y entonces empezara a haber dificultades. La gente tiene temor de los hombres, pero no le tienen temor a Dios. Dios es el que va a juzgar, no los hombres, no soy yo. Es Dios el que va a juzgar. Y entonces la gente no le tiene temor a Dios. Estos hombres esperaban al Mesías y ahí estaba el Mesías. Y todo lo hacían en oculto. Le tenían temor al hombre. La maldad siempre se hace en lo oculto, ¿no? Bueno, habrá ya quien el día de hoy ya de plano no tenga temor de nada. Antes los ladrones robaban de noche, de madrugada, donde la gente estaba dormida, donde el sueño ya sabían más o menos 3 de la mañana, pues el sueño es muy pesado, ya casi la gente no se despierta. Pero ahora ya teniendo cámaras, alarma y todo, la gente ya no se cuida, ya no importa. Antes pues se cuidaba, el adúltero pues se metía con cuidado, ¿verdad? Para que no lo vieran. Ahora ya se meten a los lugares, a los hoteles y sin ningún empacho en eso. Bueno, estos hombres lo hacían en lo oscurito para que no se fueran descubiertos. O la gente que hace las cosas en lo oculto para que Dios
para que los hombres no los descubran, pero para Dios no hay nada encubierto, nada. Y entonces, a pesar de que estos líderes religiosos tenían poder, temían al pueblo, tenían miedo a la inmediatez de las consecuencias, pero sin temor a las eternas. Tenían temor, no hagamos esto porque va a haber consecuencias, pero no pensaban en las eternas, en las consecuencias eternas. Y nos dice mucho de su carácter. En esa reunión o conspiración para detener a Jesús, aparece una figura conocida. Te dije hace rato, un personaje que caminó con Jesús, que comió con él, andaba con Jesús, Judas Iscariote. En esa reunión, en donde estaban aquellos perversos, aparece alguien que caminó con Jesús, alguien que lo vio hacer milagros, alguien que le encargó algo, la administración, la bolsa del dinero. Y ahí estaba Judas. Ahí estaba aquel que le había tendido la mano, aquel al que le había ayudado, al que le enseñó. Lucas 22, versículo 3 y 4. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Imagínate, qué tremendo. Era uno de los 12. Imagínate alguien que caminó con Cristo. Ahora alguien que es cristiano, que después de 2000 años, aún la sangre de Cristo lo lavó, lo perdonó, le salvó y le dé la espalda a Cristo. Por eso es que dicen, es un Judas, porque le da la espalda a Cristo. Conociendo el Evangelio, haber conocido al Mesías verdadero en su vida, darle la espalda. Sigue diciendo la Escritura, ya una vez que entró Satanás en su vida, ¿qué hemos dicho cuando hablamos de los espíritus? La maldad del hombre. Y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los iba a entregar. Fíjate qué perverso. Hay diferencia entre un pecado y otro, no que haya pecado pequeño y grande, pero el pecado normalmente muchos se hace por ignorancia, por desconocimiento, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de eso hoy. Pero este hombre, conociendo que Jesús era el Mesías, empezó a maquinar, empezó a ver cómo les iba a entregar a Jesús a estos hombres. Por eso yo la titulé, y ahorita no solamente él, sino mucha gente, de la exaltación a la crucifixión. Yo me imagino que cuando comía con él decía, Jesús, te amo. Jesús, eres lo más importante para mí. Y le exaltaba a Judas, porque como hay hipocresía en su corazón, ¿verdad? Pues trataba de quedar bien con el maestro. Es un registro muy duro que dejó Lucas. Qué tremendo. Dice que entró Satanás en Judas. Y te decía hace semanas que vimos lo del vacío del hombre. Cuando no está transformado, solamente deja cosas. Es una casa vacía donde viene la maldad a morar en ese corazón. Y como es esclavo del pecado, le domina. Ya no razona a pesar de que Judas conoció personalmente a Jesús. Imagínate en esta tierra. A ti te hacen un favor y la verdad es que dices, no, yo no voy a hacer nada en contra de esa persona. Aunque pudiera, no lo voy a hacer. Ha sido bueno conmigo. Yo no sé con los demás, pero conmigo ha sido bueno. Igual, imagínate, perdió la razón Judas. ¿Qué mal me había hecho Jesús? ¿Qué mal le había hecho? ¿Qué daño le había hecho? Ninguno. Pero por causa de su maldad dejó de ver y entender.
Y así el día de hoy. Muchas personas podrían exaltar a Jesús, pero con sus vidas lo siguen entregando, lo siguen traicionando. Y una vez que entró el diablo, el enemigo en Judas, fue a hablar con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia. Y de cómo se los iba a entregar. Decía, Judas no se despertó ese día y dijo, voy a entregar a Jesús. Lo que la Escritura nos dice es que ya pensaba. Yo creo que tenía ya tiempo maquinando. ¿Cómo? Porque él era ambicioso. ¿Sí? Su corazón no era recto, era ladrón. Y ya había maquinado, te digo, tal vez no una forma, sino varias. Y si le hago así, y si le hago así, y si le hago de esta manera, no, y si mejor me espero, y si mejor voy. Ya había planeado muchas cosas. Es una triste historia. Y nos damos cuenta de que muchas veces el fuego es amigo, es de adentro. Judas estaba entre los 12 y la Escritura lo dice. No vino de afuera. Sí, claro, ahí estaban los escribas y los fariseos, pero quien lo entregó, quien lo puso fue Judas. Muchas veces desde adentro es donde se causa más daño. El corazón malo siempre buscará muchas formas de hacer daño a otros. No importa cuántos favores le hayan hecho. No importa si se portaron bien con ellos, qué tanto los procuraron, cuánto los amaron, sino que de la abundancia del corazón hablará su boca y sus acciones. Pero Dios es tan bueno que siempre saldrá a la luz lo que hay en sus corazones, como el de Judas. Lucas hace este relato y la verdad te pone a temblar como cristiano, como congregante, como alguien que está buscando a Dios. Y a quienes les iba a entregar a Jesús se alegraron, fíjate. Se alegraron de querer enjuiciar, si se le pudiera llamar juicio, porque perdió todas sus garantías Jesús. Hoy diríamos sus garantías individuales. No las tenía Jesús. Eso no fue un juicio. Se alegraron. Y yo pensaba, ¿quién tendría el corazón más entenebrecido? ¿Quién tenía el corazón más podrido, Judas o ellos? Ambos. ¿Sabes por qué? Porque sabiendo que Jesús ningún mal había hecho, aún así siguieron con sus planes. Aún así, continuaron. Nada les paró, nada detuvo su carrera loca. El día de hoy no es la excepción. Hoy las personas en el mundo siguen rechazando a Cristo. Pero yo preguntaría, a lo mejor los que no escuchan no lo saben ni me pueden contestar. Pero yo pregunto, ¿qué mal les ha hecho a la gente? Ya vimos al principio, si sus pensamientos son de paz y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces, ¿qué mal le hizo a la gente? Yo te preguntaría hoy, ¿qué mal te ha hecho Cristo que no has querido rendir tu vida a Él? ¿Cuál? Dime cuál de sus favores, dime cuál de sus misericordias, de sus cuidados, dime por cuál. ¿Lo siguen rechazando o lo sigues rechazando tú? ¿Qué maldad maquinó contra el mundo? ¿Qué mal le hizo al mundo? Sino todo lo contrario. Dios dio a su Hijo. Entonces, si de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, dio ese amor para que el día de hoy tú tuvieras una esperanza. El rechazo. ¿Cuánto tiempo tienes escuchando de la palabra? Tal vez años. ¿Y culpas a Dios? ¿O culpas a tu esposa? ¿O culpas a tu esposo? De tus malas decisiones. ¿O de qué? ¿O de tu rechazo a Dios? Yo te pregunto, ¿qué mal te ha hecho? ¿Qué lo has hecho a un lado en tu vida? Pero vengo los domingos, escucho, luego entre semana la vuelvo a ver.
pero con tus hechos entregas a Jesús cada día, una y otra vez. Y te alegras de causarle dolor a Dios con tus rechazos. Esos que le entregaron, que Judas fue a entregarles a Jesús, se gozaron de la maldad. Sangre inocente sobre sus manos. Y tú te alegras porque sigues sumergido en tus delitos y pecados. Te gozas. Vienes el domingo y saliendo ahorita, te vas y haces o cometes otro pecado. Es lo mismo. Te alegras en la maldad. Te gozas en la injusticia. Tal vez tú no estás cambiando por dinero a Jesús, pero ¿por cuál de tus pecados cambias a Jesús? ¿Tus iras, tus enojos, tus mentiras, tus adulterios, tus celos, tus enemistades, tus pleitos, tus amarguras, tus rencores? ¿Cuál es el precio por el cual tú has rechazado a Cristo hasta el día de hoy? Esas son tus monedas de plata. ¿Por cuál? ¿Cuál ha sido el pago cuando Cristo ha sido bueno contigo? ¿Por cuál? Las personas se conmueven cuando ven una representación de la crucifixión de Jesús. Lloran. Y entonces etiquetan a Judas, qué perverso. O leen la Biblia y dicen, qué perverso. Ahorita que yo te leí lo de Judas, ¿a poco no vino en tu mente y dijiste, qué perverso Judas? ¿O no? Qué malo fue Judas. Cambió a Jesús por dinero. Pero la gente sigue pecando a pesar de conocer la verdad. Solamente es una cosa por otra. Otro pecado. ¿No será igual? El que peca contra Jesús, ¿no será igual que Judas? ¿No será igual? ¿Qué mal te ha hecho? ¿Qué daño te ha hecho a ti? Dile, le puedes decir, ¿cuál ha sido la maldad contra ti? Ninguna. Judas no pudo haber dicho, Jesús me hizo daño, me lastimó. Era su malo corazón, su ambición. Por 30 monedas de plata, para eso valía la vida de Cristo para Judas. Pero para ti, que Dios te ha querido dar la oportunidad, tu enojo, tu amargura, tu falta de perdón, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Traicionas a Cristo, sabiendo que Jesús no te ha hecho ningún daño, ningún mal. Judas había visto milagros y el comportamiento de Jesús. Observó de la vida de Cristo, su mentor, su maestro, pero nada de eso le apartó de sus deseos carnales. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Estás vivo hoy. Estás viva hoy. Pero aún así ahorita tal vez ya estás pensando en la maldad. Y estoy pensando en qué voy a hacer. Ya tengo una cita, tengo esto. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, entonces envía a Jesús a dos de sus discípulos y les da instrucciones claras y precisas, que fueran a la aldea que estaba enfrente y que encontraran un pollino atado. A ningún hombre lo había montado, que lo desataran y que si alguien les preguntaba, ¿a dónde van con ese animal? Pues le dijeran, el maestro lo necesita, luego lo regresará. Y entonces la entrada a Jerusalén, donde Jesús va montado en un asno, simboliza la humildad, la paz y la mansedumbre. Jesús no entró montado en un caballo para la guerra. No llegó listo con armas.
sino su entrada a Jerusalén significaba o significó, simbolizó la humildad de ese cordero que iba a dar su vida. No entró con un caballo listo para la guerra. Jesús entró como un rey pacífico, quien iba a traer la paz. No un libertador, un conquistador, no un hombre de guerra que a filo de espada traía la paz al pueblo. No, iba a ser por su propia sangre, iba a ser por medio de su sacrificio. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estaba profetizado. Y así entró Cristo. Así llegó Jesús. Y entonces le trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y entonces la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos al paso de Jesús y también tiraban palmas, también tiraban ahí ramas de árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás decían: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagínate. Decían: este es el Mesías. Y entonces le empezaron a gritar: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Una multitud, nos dice la Escritura, no poca, tendían sus mantos y ramas a los pies de Jesús y gritaban: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. ¿Qué estaban diciendo? El acto de extender sus mantos era un reconocimiento de lealtad y promesas de apoyo. Fíjate, eso le estaban gritando a Jesús: te vamos a apoyar, vamos a estar contigo, Jesús, bendito seas. Y esto es tan común también si lo trasladamos a nuestros días. ¿En cuántos lugares se canta? Se exalta, se dice que Cristo es todo para las personas, se llenan de emociones, pero sin cambios verdaderos. Las personas solamente quieren crecer en conocimiento, pero no conocer al Rey de Gloria. ¿Cuántas personas de esa multitud realmente verían a Jesús como el Mesías, como el Salvador? Porque unos preguntaban: ¿quién es? ¿Cuántos hoy reconocen a Jesús como el Salvador? El que puede perdonar los pecados, no el que cumpla los caprichos de la gente. Y ahorita vamos a ir viendo cómo cambió su actitud cuando no se cumplieron sus expectativas. Por eso te empecé a decir que cuando no se cumplen las expectativas hay un cambio muy radical. Hosana, grito de júbilo, alabanza y reconocimiento al Mesías. En esta semana la gente dice: Dios, gloria a Dios, aunque mañana sigamos pecando. A lo mejor todas las semanas la gente se abstiene de comer carne, pero con sus pecados están tomando su cerveza, su caguama, ¿verdad? ¿Le están dando la gloria a Dios? No, solamente son cosas, un aprendizaje, solamente son cosas externas. Emociones de unos días. ¿Cuántos gritos se oyen? Gloria a Dios, pero sin rendir su vida a Dios. Fíjate, esta palabra de hosana en el hebreo nos deja más claro. Era un grito de angustia.
Era un grito: sálvanos, ten misericordia. Nada más que con el tiempo se convirtió en una aclamación de victoria, pero en el hebreo original es como una necesidad. Sálvanos, Dios, ten misericordia de nosotros. Así hoy la gente debería de pedirle a Dios: ten misericordia de mi vida. Jesús, estoy perdido, estoy perdida. Por eso es que las personas conocerán palabra, pero su grito no es de ayuda. Solamente es sentirse bien, cantar, levantar las manos, pero no de auxilio por su vida extraviada. Porque no ven su vida realmente, porque no ves tu realidad, porque no ves que estás extraviado y entonces prefieres cantarle: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, en lugar de decirle: Hosana, sálvame, Señor, dame una oportunidad en mi vida. Solamente lo que nos acomoda mejor. Levantar las manos, pero no de auxilio, no de ayuda. Vidas extraviadas que están condenadas al fracaso espiritual. Spurgeon decía, entre la gente solían decir, este dicho es falso: la voz del pueblo puede parecer la voz de Dios cuando gritan Hosana en las alturas, pero ¿de quién es la voz cuando gritan crucifícalo, crucifícalo? Si una es de Dios, ¿de quién será la otra? Cuando la gente gritaba crucifícale, eran los mismos, era la misma gente que cuando entró se despojó de su ropa, la tiró al piso, cortaban ramas de los árboles y le gritaban Hosana. Pero fue la misma que le gritó crucifícale, crucifícale. Cuando se pasa de la alegría a la decepción. Porque Jesús no hizo lo que ellos querían, esperando a su libertador del yugo romano. Eso era lo que querían. Hubo una ocasión en donde Jesús les da de comer y ya lo querían ir para hacerlo rey. Y Jesús le dice: no, es que me buscas porque te di de comer. Por eso lo querían hacer rey. Entonces se puede pasar de la alegría a la decepción porque Jesús no hizo lo que ellos querían. Cuando las personas experimentan una desilusión, te decía al principio, porque no les salen las cosas como ellos quieren, se frustran, reclaman, se vuelven enemigos, al grado de que un día bendecían y después maldecían. Un día caminamos juntos: Dios te bendiga, mi hermano, te amo, y después te maldicen. ¿Qué es eso? Porque las cosas no salieron como la gente pensó. Y en esa celebración de júbilo Jesús lloró, fíjate, antes de entrar a Jerusalén. Estaba cerca de la ciudad por lo que le iba a acontecer en años posteriores. Pero la principal razón, o las principales razones por las que crucificaron a Jesús, fue la maldad de los hombres. Y esta contrastaba con un Dios bueno. Los líderes religiosos tenían varios motivos. Tenían envidia, porque sabían que por envidia le habían entregado, no por justicia. Jesús les decía sus verdades. Hablaba y le decía a la gente: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mas hay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, guías de ciegos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Por tanto, he aquí os envío profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos matasteis y a otros crucificasteis. Y a otros los azotasteis en vuestras sinagogas y perseguisteis de ciudad en ciudad. Pero Dios les dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Era venganza, no justicia. Y entonces esto generó un descontento entre ellos. Y entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prender a Jesús, con engaño, para matarle. Y entonces, una vez apresado, los principales sacerdotes empezaron a decirle al pueblo: no, mira, si piden, porque en este tiempo se acostumbra en que soltará a un prisionero. Y entonces, si preguntan: ¿a quién quieres que soltemos? Tú vas a gritar: ¡a Barrabás! ¡A Barrabás! ¿Y qué hago con Jesús?, decía Pilato. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Qué te parece ese cambio? Hosana en las alturas, bendito. Y entonces el primer grito: suelta a Barrabás. Suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con el Cristo? Ningún mal ha hecho. Crucifícale, crucifícale. Así el día de hoy. Cuando sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Ya saliste aquí, cantamos, Dios nos bendijo. Y salimos y le gritamos: crucifícale, no me importa lo que haya hecho, tú crucifícale. A esa gente que gritaba de una manera, ahora le gritaban que soltaran a Barrabás. Pero sus gritos no fueron más allá. Pues qué mal ha hecho para que la gente hubiera cambiado tan radicalmente. Y fíjate, como ya el pueblo estaba tan exacerbado, estaba tan molesto, ya no solamente era suelta Barrabás. Ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y Pilato decía: pues qué mal ha hecho. Yo te pregunto, ¿qué mal te ha hecho Cristo hoy en tu vida? ¿Por cuál de todos le pagas de esa manera? ¿Por cuál? Pero ellos gritaban, dice la Escritura, que gritaban más diciendo: sea crucificado. No les importó cargar con sangre inocente, prefirieron su maldad. Y Jesús fue crucificado. Pero déjame decirte una cosa, que Cristo no se quedó en la cruz. Resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Los líderes religiosos y el diablo pensaron que habían vencido a Cristo, pero déjame decirte que fue la mayor victoria. La muerte de Jesús en la cruz es considerada la mayor victoria, pues no fue una derrota, sino el triunfo definitivo sobre el pecado, la muerte. Y las fuerzas espirituales del mal fueron su derrota. Y entonces garantizando la resurrección, y la vida eterna para los creyentes. Este es el fundamento de la fe cristiana. La muerte y resurrección. En eso está basada mi confianza, mi fe en un Dios vivo y verdadero. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Cómo exhibió públicamente a todos aquellos que se burlaban?
Aquellos que se gozaban, el diablo que pensó que lo había vencido en la cruz, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esa fue la mayor victoria de Cristo. Es la mayor victoria. Y por eso hoy nosotros tenemos esperanza. No en ir a ver una representación. Nosotros sabemos que Dios está sentado a la diestra del Padre. Tal vez tú has sido como estas personas que un día gritaban, se emocionaban, cantaban, todo con Cristo, y después, ¿qué pasó? ¿Por qué has pasado tantos años en este estado? ¿Por qué has pasado tantos años en esta indecisión en tu vida? Todo con Cristo y después los entregas nuevamente con tus maldades. Pero la buena noticia es que dice la Escritura que el que confiesa sus pecados y se aparta y se alcanzará misericordia. Para eso vino Jesús. Jesús no instituyó una representación, una obra teatral, un periodo de vacaciones. Vino a traer libertad del pecado. Para eso vino Cristo. Para eso vino Jesús. Hebreos 2, 14 y 15 dice la Escritura. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo. Él venció al diablo. Él venció la muerte para traerte libertad. Para lo que tú no puedes hacer, Él lo va a hacer. Tú no te puedes salvar por ti mismo. Para eso vino Cristo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él te quiso y te quiere liberar de la esclavitud del pecado. De que ya no le sirvas al pecado. Por eso vino a morir a la cruz. Ese es el verdadero significado de la cruz del Calvario. Que Él vino a esta tierra y venció la muerte, venció al diablo y los exhibió públicamente cuando Él resucitó al tercer día. La muerte no lo pudo retener. Él vino a traer libertad. Y hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese día que tú le busques y que hagas un compromiso con Él. No conmigo, con Él. Y que entiendas cuál fue el verdadero propósito de la cruz. Cierra tus ojos, por favor. Tú serás de los que se emocionan en su casa, en la congregación, levantas tus manos, aplaudes fuerte, gritas, pero saliendo o del día a día en tu vida, vives haciendo lo malo. Y puedes venir aquí, o si tú que vas a escuchar esta enseñanza, y gritas, sí, Dios, yo quiero todo contigo. Bendito del que viene en el nombre del Señor. Pero entre semana vivimos como Judas. ¿De qué servirá el conocimiento? ¿De qué servirá que sepas muchas cosas? Que te jactes y digas, tengo años. Es más, nací en cuna evangélica, pero no conoces a Cristo. Y cada día que te vas y pecas, aquellos se alegraban cuando Judas les entregó a Jesús. Tú te la pasas ideando cómo dañar cada día más a Cristo. No, yo no hago eso. Por supuesto. Buscas maneras de cómo pecar, que nadie te descubra, cómo causar el mayor daño.
Judas eso fue lo que hizo. ¿Cómo dañar más? ¿Cuál era la mejor forma para hacerle el mal a Cristo, que nunca le hizo nada? A ti Cristo ha sido bueno contigo. Y a lo mejor ahorita cantaste. Pero espero que no seas de aquellos que llegan a su casa y le gritas ahora: crucifícale, crucifícale, porque las cosas no se han dado como tú has querido, porque tus planes se han venido abajo sin entender que Dios los ha truncado para que le busques, para que reacciones. Por eso Dios permite muchas cosas, para que el día de hoy tú entiendas algo. ¿Qué daño te ha causado? Tienes a tu familia, tienes un trabajo, tienes salud. ¿Por qué le quieres seguir? ¿Por qué lo quieres seguir crucificando con tus pecados? ¿Por qué quieres seguir que lo maltraten? Él ya pagó. Él dio su vida por ti. ¿Qué más quieres que haga? Él ya hizo todo. Dio hasta la última gota por él y se dejó poner la cruz de espinas en su cabeza. Perdón, la corona de espinas en su cabeza. Y se dejó poner unos clavos en sus manos, en sus pies. Le destrozaron la espalda por ti. Y tú todavía le gritas: crucifícale. ¡Qué maldad! ¿Qué daño te ha hecho? Escucha los cantos, no los cantes, escucha, medita en lo que Dios te está hablando, ¿sabes? Dios te está hablando. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó
nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Siendo Dios, se humilló para que hoy tú entiendas algo. Él te quiere ayudar, pero así como Él se humilló, te tienes que humillar y reconocer que no has podido solo ni sola, que necesitas al Rey de los cielos. Cristo Jesús dio y derramó hasta la última sangre por ti, para que hoy tú dobles tu rodilla y le reconozcas como el único que te puede ayudar. La gente buscaba un Mesías a su medida. No vaya a ser que tú quieras un Dios a tu medida, un Dios que cumpla tus caprichos, un Dios que cumpla tus anhelos personales, pero no busques la salvación de Dios. A eso vino Cristo Jesús, a traer libertad al perdido, a traer libertad a aquel que estaba encadenado al pecado y que servía al pecado. Él es Dios. Él es el único que te puede traer libertad. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¡Aleluya! Porque Cristo no se quedó colgado en la cruz, sino que resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Cristo está vivo, Cristo está vivo y quiere hacer algo por ti. Cristo está vivo, son las buenas noticias para ti. Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que está vivo, no en alguien que se quedó en un madero. Cristo está vivo. Esas son buenas noticias para ti, que tú puedes creer en un Dios que salva, un Dios que perdona, un Dios que intercede por ti. Poder, ¡aleluya! sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él hay poder en su sangre. Hay poder, Jesús.
Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. ¡Aleluya! El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. El que estaba muerto resucitó y ahora es el Rey. Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Jesucristo es mi Rey, por siempre yo le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas. Hosana, y en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas. Hosana, y en las alturas. Hosana, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. ¡Aleluya!
toda lengua confiese que tú eres el Dios, el Salvador. Gloria sea tu nombre, Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor. Porque nuestra vida y nuestra confianza está puesta en un Dios vivo y verdadero, en un Dios que no miente, en un Dios que mostró su amor para con el ser humano, que dio a su Hijo lo más preciado. Padre, gracias. Padre, pero que no seamos como aquellos, Señor, que estaban llenos de júbilo y después, Señor amado, gritaban que te crucificaran. Guárdanos de esa maldad, Señor. Guárdanos, Señor amado, de nuestros pensamientos, Señor, de esos planes, Señor, tal vez que ya teníamos, Señor, para ir, correr y hacer el mal, Señor. Guárdanos de tanta maldad, Señor. Ayúdanos, Señor, a la iglesia a que siempre te honre, Señor. Y los que no te conocen, que te busquen, Señor. Por favor, Jesús, porque eres un Dios vivo. Dejaste tu gloria por nosotros, Señor. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, Señor? ¿Qué es el hombre, Señor, para que tengas memoria de él? Solamente con esto podemos ver tu amor, tu misericordia, Señor. Por eso te alabamos, Jesús. Por eso te cantamos, Señor. Porque sabemos que tú estás vivo, que no te quedaste colgado en una cruz. Diste tu vida por nosotros. Gracias, Padre. Gracias de veras, porque no lo merecíamos. Ninguno de los que estamos aquí lo merecíamos, Jesús. Que tú padecieras tantas cosas por nosotros, Padre. Pero tú diste tu vida porque tú quisiste, nadie te la arrebató, tú la quisiste poner, Señor. Déjanos responder, Señor, a esto. No de palabras, sino con nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos. Mientras la gente ahorita se está emborrachando, según festejando, Señor, según glorificando tu nombre, Señor. Padre, pisoteando más tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad.
bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Eres glorioso, Jesús, precioso, hermoso. Gracias. Cristo, coronado de alabanza y de gloria, murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder, todo Señor, está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Pues tú reinas, majestuoso glorioso Jesús, eres Rey victorioso, has vencido la muerte con poder, nuestro Dios vive, bendito Jesús. Así es, Jesús, has vencido con poder, Señor. Eres grande y misericordioso, Jesús. Sigue siendo bueno, Señor. Porque tú reinas, Señor. Aun cuando te fuiste al cielo, dejaste a tu Espíritu Santo y no nos dejaste huérfanos. A tus cuidados los podemos ver, Señor. Porque no estás ajeno, Señor, a los problemas de tu pueblo. Porque no estás ajeno, Señor, a las dificultades de mis hermanos. Porque no estás ajeno a los problemas de aquellos que te quieren conocer. Gracias, Señor. Muchas gracias. Porque no nos merecíamos nada de esto. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo en rescate de muchos. Gracias, Señor, porque cuando no te buscábamos, tú nos encontraste perdidos, Señor. Nos encontraste extraviados, Señor, maltrechos. Y nos diste una oportunidad. Gracias, Dios.
y nos diste ese amor que no merecíamos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Así es, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias por haber dado tu vida, Señor. Gracias porque nos amaste cuando no te amábamos. Y es que en esto consiste en que tú nos amaste primero, Señor, no que te amamos nosotros. Tú nos viste perdidos, Señor, sin esperanza. Y derramaste tu sangre por cada uno, Señor. Padre, muchas gracias. Glorificado sea tu nombre, Señor. Pero no de boca, sino, Padre, con nuestras vidas, Señor. Déjanos demostrarte que realmente valoramos ese sacrificio tan precioso. Padre, gracias. Es que las palabras ya no alcanzan, Señor, para decirte cuánto te amamos, Señor, cuánto te necesitamos. Y darte las gracias por todo lo que tú has hecho y harás por nosotros. Gracias, Jesús. Porque un día como hoy, Señor, resucitaste, Señor. Para que hoy tuviéramos vida y una esperanza. Gracias, Jesús. Gracias porque la muerte no te pudo retener. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para hacer el bien. Él te quiere hacer libre. Fue por ti, fue por mí. Él te quiere hacer libre. Para perdonarte. Fue por mí, fue por ti. Para hacerte libre. Libre para amar y para hacer el bien. Él te quiere hacer libre para que tú ames. No sabes cómo, Él te va a enseñar. Y Él te va a perdonar para que sepas qué es el perdón. Así es. Él te quiere traer libertad. Él sabe cómo estás atado al pecado, cómo estás atado a las maldades. Pero para eso vino, a traerte libertad. Acércate a Él y dile: yo quiero ser libre. No traes un grillete físico, pero traes el grillete del diablo, de tus pecados,
de tus maldades. Y por eso hoy te trajo para hacerte libre. Él te quiere traer libertad. ¿Qué iba a decir yo? Tú moriste por mí. Puedes pasar aquí al frente. Nunca hacemos estos llamados, pero si hoy tú quieres ser libre, pasa aquí al frente y dile: yo quiero ser libre, Jesús. Trae libertad. A eso vino el Hijo del Hombre, a traer libertad. Él quiere ayudarte. Él quiere cambiar tu vida. Por eso derramó hasta la última gota de su sangre por ti. Hoy es el día, no mañana, no pasado. El día de salvación es hoy. El que te quiere hacer libre. Él te quiere hacer libre. Él quiere ayudarte. Ya mostró su amor. Dios ya mostró su amor. Dio a su Hijo por ti, para traerte libertad. Fue por mí, fue por ti, para perdonarte. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para hacer el bien. Fue por mí, fue por ti, Fue por ti, para perdonarte. Fue por mí, Él te quiere libertar. fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Fue por mí, Ponle tu nombre. fue Manuel, por ti, José, vino por ti. para Por ti. perdonarte. Por ti. Fue por mí, Vino por ti. para hacerte libre. Él es el único que te puede hacer libre. Para amar En nadie más hay libertad. y para hacer el bien. Solamente en Cristo Jesús. Libre para amar y para hacer el bien. Libre para amar y para hacer el bien. Así es. Él no te va a pedir nada que tú no puedas hacer. Él quiere tu corazón, quiere tu vida. Mira, antes se las entregábamos al mundo para hacer lo malo. Él tiene pensamientos de paz para contigo, pensamientos de bien. ¿Qué te impide? No es si pasas aquí o no, pero es decirle a Jesús: yo quiero ser libre. Por eso es el llamado. ¿Te da pena? ¿Te da pena? ¿Quién te ofrece libertad y le da pena? ¿Quién te ofrece su ayuda y te da pena?
tú le clamaras: Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Padre, te damos gracias. Gracias por tus muchas misericordias. Gracias por mostrarnos, Señor, el verdadero significado, Señor, a lo que tú veniste a esta tierra, Señor. Padre, y del cambio, Señor, y del doble ánimo del ser humano. Pero a pesar de ello, cuando estabas en la cruz, dijiste: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Tal vez lo hiciste en ignorancia, pero Dios te quiere perdonar. Esas palabras son para ti. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y quieres ver que es real? En el libro de los Hechos, cuando Pedro se paró y les predicó, dice que se convirtieron como 3,000. Ahí se cumplió el perdón, lo que Jesús dijo en la cruz. Hoy te quiere traer ese perdón a ti. Te quiere hacer libre de lo que tú no puedes hacer, de que lo que te has esforzado y no has podido. A eso vino el Hijo del Hombre, a traer libertad. Aunque seas joven, adulto, anciano, Dios vino a traer perdón de pecados, la salvación. No importa tu edad, si tú tienes uso de razón, si tú entiendes y entiendes estas palabras, Dios te puede perdonar. A eso vino el Hijo del Hombre, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por ti que hoy te ha visto extraviado, extraviada. A lo mejor te quieres hasta suicidar porque no encuentras la salida. Él vino a traerte libertad. A lo mejor no encuentras la felicidad. A lo mejor tu felicidad la pusiste en un hombre, en una mujer, en tu negocio, en tu trabajo, en tu dinero, en tu juventud. Pero hoy te das cuenta que estás más atado. Aun si estás enfermo, enferma, Dios te puede hacer libre. Libre de tus pecados, libre de tu maldad. Pídeselo ahí. Padre, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en cada una de las vidas, Señor. Aquellos que te quieren buscar, aquellos que quieren hacer las cosas bien, aquellos que están cansados de su vida, aquellos que están cansados y agotados de toda la maldad que han hecho. Padre, a eso veniste, a traer libertad. Gracias, Jesús, y haz conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos en tu precioso nombre. Gracias, Padre, por haberte despojado de tu Hijo, tu único Hijo, y habernos traído una esperanza, una oportunidad. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Las personas que quieran buscar realmente a Dios pueden pasar allá a la mesa, se pueden anotar y ya después les vamos a decir qué va a pasar, qué vamos a hacer. ¿Sí? Dios quiere de verdad ayudarlos. Dios quiere pues traer esa libertad. Que Dios le bendiga, cuídese mucho. Gracias por esperar, por dedicar un poco más de tiempo. La verdad es que no estaba planeado así. Les agradezco el tiempo que hayan dedicado de más. Sé que pues muchos tienen que hacer algunas cosas que ya tenían planeado, pero la verdad es que es el mejor tiempo que puede invertir en su vida, buscar a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Hasta luego.